bienvenidos a todos. Nuestro tema es Second Language Acquisition y este es nuestro video. ¿Qué es adquisición de un segundo lenguaje y cómo adquiere el ser humano un segundo lenguaje? La adquisición de una segunda lengua o aprendizaje de una segunda lengua es el proceso por el cual las personas aprenden un lenguaje adicional a su lengua natal. Es también el nombre de la disciplina científica que se dedica al estudio de ese proceso. Entonces, segunda lengua se refiere a cualquier idioma aprendido además del primero. El estudio sistemático de cómo las personas aprenden un segundo idioma es un fenómeno bastante nuevo, pues pertenece a la segunda parte del siglo XX. Su aparición en este momento es quizá una casualidad. Esto ha sido gracias a la época de la aldea global y la World Wide Web, cuando la comunicación entre personas se ha expandido más allá de su comunidad de habla local. Bueno, yo opino de tener una segunda lengua que pues hay más oportunidades de trabajo en el mundo y estaría chido aprender, no sé, alemán. Me caso con un alemán y así. Bueno, pues es interesante y es muy padre porque te abre muchas puertas, por ejemplo, a algún trabajo. Pues sí, abre muchas puertas. Yo digo que no nada más a lo mejor en lo laboral, también como para conocer más personas o no sé, a lo mejor algún día poderte cambiar a algún otro país y ya tienes el idioma basado. Bueno, mi opinión sobre aprender un segundo idioma. La verdad tengo una opinión bastante encontrada con este tema, puesto que creo que traemos el nopal en la frente, que me parecería a mí que sería necesario que los gringos aprendieran nuestro idioma. Si ellos quieren saber de nosotros o de nuestra cultura, deberían de saberlo. ¿Por qué aprender una lengua alemán o algo si tenemos más lenguas en nuestro México? Me hace chido que la banda se aprenda otros idiomas porque te abre puertas en tus negocios futuros, en tus trabajos futuros, pero no se me hace muy chido que cuando aprenden otros idiomas comienzan a mezclarlos con el español y se pierde bastante el lenguaje que tenemos. Para mí es esencial porque es un paso muy importante en mi educación y para poderme superar en la vida. No hay como aprender otra lengua, también para no falta en una emergencia o algo que te encuentres con un extranjero y pues saber hablar con él. Bueno, para mí como estudiante de lingüística aplicada, yo pienso que la adquisición del lenguaje es muy importante porque es algo que tienes que comprender, en especial cuando vas comenzando, porque no es lo mismo que si estás aprendiendo algo a que si adquieres algo. Cuando adquieres un lenguaje específicamente, tú ya obtienes cosas que un estudiante no, que si estás aprendiendo, lo que estás buscando son otras cosas. Cuando adquieres un lenguaje, ya sabes las estructuras, ya sabes pronunciación, ya sabes muchas cosas que un estudiante que apenas lo está aprendiendo no. Entonces, todo eso que ya sabes, lo único que te falta es buscarle el lado lógico, buscarle el por qué tú ya sabías que era así, que si tú ya sabes que algo se escribe de tal forma, después solo tienes que encontrar la estructura. Y pienso que para aprenderlo, al menos en mi punto de vista, es mucho más importante adquirirlo antes que aprenderlo. Y ya. Ok, mi experiencia aprendiendo inglés como lengua extranjera pues fue un poco sin darme cuenta, porque cuando yo estaba pequeño yo escuchaba mucha música en inglés y jugaba muchos videojuegos, entonces con eso como que poco a poco me fue ayudando a ir como que adquiriendo el idioma. Y fue hasta que estuve en cuarto semestre del Cebetis que mis padres me metieron a una escuela de inglés. Entonces cuando yo entro al CELAP, en el examen de ubicación quedé en nivel 7 y 8, entonces pues ya nada más hice 7 y 8, 9 y 10 y pues certificaciones del idioma. Entonces realmente
yo no fui muy consciente de cuando aprendí inglés, sino que llegué a un punto en el que hasta que yo estuve en unas clases de inglés, me di cuenta que yo ya sabía, yo ya entendía, podía escribir, claro, hasta cierto punto, porque tampoco no es como que a esa edad yo era muy accurate, no era muy fluido, tanto para escribir o para hablar. Entonces, y ya para ahorita, ya pues el inglés sí es ya mi segunda lengua. Bueno, respecto a la teoría sociocultural del aprendizaje de segundas lenguas, esa teoría está basada principalmente en el trabajo de Vygotsky, en la cual establece que el ser humano, o en este caso los niños, aprenden, o el proceso de aprendizaje se da primero de forma social y después de forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los niños, o bueno, una persona que está empezando a interactuar con su medio, aprende el lenguaje mediante las interacciones y las normas sociales que lo rigen. Esto quiere decir que cada proceso va a ser diferente dependiendo a la cultura y dependiendo al contexto social en cual el individuo está expuesto. El lenguaje, bueno, según Vygotsky, se construye a partir de las relaciones que se van teniendo primeramente el niño, que es con su familia, con sus padres, y después en otras estructuras sociales como puede ser la escuela, como puede ser algún instituto. Entonces, el lenguaje primero se crea a través de lo que él puede interactuar y después se internaliza. ¿Qué quiere decir esto? Aprende ciertas normas, aprende, digamos, ciertas palabras o cierto vocabulario y aprende cuándo es correcto utilizarlo y cuándo no. Va aprendiendo, aparte del contexto social y aparte del lenguaje, va aprendiendo normas de etiqueta, por así decirlo. Mucho gusto. Encantado. Hola. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir hola? Te quiero. Te quiero a mí. Muy bien. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro. Encantado. ¿De dónde eres? Soy coreano. ¿Y en dónde aprendiste español? Estudié español en España por 2 meses y un poco extraño, pero en Japón aquí. Muy bien. Pues esta es la mesa de español aquí en LanguageCast. Así es. Muy bien. Hola, hola. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Se utiliza también los instrumentos o herramientas. Bueno, por así decirlo, el hombre utiliza herramientas para facilitarse su vida. Asimismo pasa con el lenguaje. No son necesariamente herramientas como una rueda o como un automóvil, pero son herramientas, por ejemplo, escritas o son herramientas de lenguaje corporal. Si al principio el niño no sabe cuál es la palabra para cierta cosa, puede utilizar su lenguaje corporal y eso
al construirlo o al estar en contacto con alguien que tenga un mayor conocimiento sobre su contexto, le va a ayudar a saber cuál es el nombre de cierta palabra. Vygotsky también plantea la zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa esto? Tú tienes un conocimiento sobre el lenguaje o de algún tipo de aprendizaje hasta cierto nivel o hasta cierto punto, y necesitas la ayuda de alguien más para ayudar a construirlo y para ayudar a desarrollarlo completamente. ¿Cómo se da esto? Es muy fácil en los salones de clases, por ejemplo, en los salones de clases aquí de inglés. Un alumno puede estar trabajando individualmente, tiene el conocimiento, no significa que no sepa, tiene el conocimiento, pero también necesita de la ayuda externa, de tal vez un compañero que sepa más, para que lo ayude a llevar a ese segundo nivel de conocimiento y de aprendizaje, ya sea alguna interacción donde tengan que resolver un problema, que esto es colaborar y es aprendizaje socialmente, o también al momento de hacer un escrito, alguien termina de hacer un escrito, se comparte y es una interrelación, es un aprendizaje colaborativo y es un aprendizaje que al final de cuentas se va dando todos los días, porque el salón de clase también funciona como una mini sociedad en la cual el conocimiento se construye. Precisamente era lo que veíamos con los coreanos, que estaban tratando de practicar su español en una mini sociedad para poder mejorarlo. Entonces, este es un lugar donde la gente va y practica diferentes idiomas. Lo que la maestra nos acaba de decir es eso, que necesita el apoyo de su entorno, que tenga que ver con su cultura, que tenga que relacionarse con nosotros mismos, así nosotros podemos aprender más fácilmente un segundo idioma. Ahora los dejo con los coreanos de nuevo y espero que lo disfruten. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Te quiero mucho. Vale. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. 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 Hola. Adiós. Adiós. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Hablas español? Un poquito. ¿Sí? Hablo portugués. ¿Hablas portugués? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Hanna. ¿Cómo? Hanna. Hanna. Mucho gusto. Encantado. Adiós.